presentaremos la obra Un tal Lucas del reconocido escritor Julio Cortázar. Así que ponte cómodo y acompáñanos, porque esta obra es distinta a las demás, porque te capta desde sus primeras páginas. Pero antes, quiero hacerles una pregunta. ¿Alguna vez has imaginado cosas simples en tu vida que se hayan convertido en algo extraordinario? Es así, precisamente, que encontrarás en la obra Un tal Lucas. Si te gustan los libros que mezclan el humor, la imaginación y la reflexión, este video es para ti. Señorita, se le acusa de cruzar fronteras dimensionales sin pasaporte y traer fragmentos de mundos ficticios al mundo real. Y también de manipular el tiempo ilegalmente, denominado el síndrome de un capítulo más, logrando que las 11 p.m. se conviertan en las 4 a.m., en lo que parecieron 5 minutos. ¿Tiene algo que decir en su defensa? Pero señora jueza, yo nunca dije que... Culpa. No, señora jueza, espere por favor, ¿no me va a dejar hablar? Deme una buena razón para no refundirlo en la cárcel. Pues no sé si usted ha escuchado hablar acerca del escritor Julio Cortázar. Este escritor es conocido por ser uno de los escritores más influyentes de Hispanoamérica. Se le conoce también como cuentista. Pocos saben que Cortázar ha grabado su voz a realizar lecturas orales de sus cuentos y poemas, y los que lo escuchan se percatan de que su acento es similar al de un francés. Eso se debe a que Cortázar tenía un problema fonoaudiológico, el cual le provocaba que le costara mucho pronunciar la letra R. Este tipo lleva años en mi cabeza. Empezó desde muy niño leyendo a Edgar Allan Poe, y en una entrevista él dijo: yo había empezado a leer a Edgar Allan Poe, los cuentos, en español, porque yo no sabía otro idioma. Y bueno, todo eso me había aterrorizado, los cuentos, y conmovido los poemas. Y entonces escribí una serie de poemas que me imagino que eran un plagio involuntario, una imitación, una gran influencia. Cayó en manos de un pariente de la familia, un tío o algo así, que los leyó y que le dijo a mi madre que evidentemente esos poemas no eran míos, que yo los copiaba de alguna antología de poemas. Y me acuerdo siempre lo que fue para mí un dolor de niño, que es un dolor infinito y terrible, ¿no? Cuando mi madre, en quien yo tenía plena confianza, vino de noche, una noche antes de que yo me durmiera, a preguntarme, un poco avergonzada, me acuerdo, si realmente esos textos eran míos o yo los había copiado. Ahora, el hecho de que mi madre pudiera dudar de mí, yo se los había dado diciéndole que eran míos, que pudiera dudar de mí, fue uno de esos, es como la revelación de la muerte, ¿sabes? Esos primeros golpes que te marcan para siempre. Descubrí que todo era relativo, que todo era precario, que había que vivir en un mundo que no era ese mundo de total confianza y de inocencia, ¿no? Comenzó a escribir desde los 8 y de hecho su madre celosamente guardaba su primera obra, que incluso el mismo autor quería quemarla. Fue relator de boxeo, su pasión era este gran deporte, incluso lo llegaron a despedir porque se emocionaba tanto relatando las peleas que no se le entendía nada. Le fascinaba el jazz y en varias de sus obras podemos encontrar esta gran pasión, como por ejemplo en su cuento El Perseguidor o su aclamada obra Rayuela, donde menciona referentes como por ejemplo Parker Lewis, Armstrong, Bessie Smith. Y su obra Rayuela, por ejemplo, se iba a llamar al principio Mándala, pero resultó que este nombre le pareció muy pretencioso, así que decidieron cambiarlo por Rayuela, dado que Julio quería hacer este paralelismo entre el juego infantil junto a lo que es el juego de la vida. Así tal cual, como el autor toma decisiones en la vida, podía decidir cómo leer esta obra. ¿Y si le dieron un premio por eso? Tal vez no ganó un Nobel, pero igual fue uno de los máximos representantes del boom latinoamericano. Y en vez de decir, ay gracias, soy un profesional escribiendo, él dijo: yo soy muy vago para escribir, escribo cuando me da la gana y me tomo todo el tiempo necesario. No soy un escritor profesional, yo soy un aficionado que escribe libros. He escrito unos cuantos, pero me considero un aficionado y quiero considerarme un aficionado. Es muy importante para mí no sentir la noción de profesionalización.
La prensa lo crucificó. Arrogante, presumido. ¿Quién se cree? Eso le decían. Ay, muy humilde el muchacho. Era parte de su ser, señora jueza. De hecho, existe una placa conmemorativa en la fachada del edificio donde el escritor nació. En honor a su legado, la placa dice lo siguiente: aquí nació Julio Cortázar, escritor argentino. Enormismo cronopio. Debemos entender que enormismo cronopio es el máximo elogio y la muestra de afecto más grande dentro del universo literario de Julio Cortázar. Para ser más específico, hay que recordar que en su libro Historias de Cronopios y de Famas de 1962, Cortázar dividió el mundo en 3 tipos de seres, siendo los cronopios sus favoritos, criaturas verdes y húmedas que representan a las personas idealistas, caóticas, creativas y sensibles, y un poco desorganizadas, que viven con la inocencia de un niño y se guían por el arte, el amor, el juego, en lugar de la lógica o el dinero. O sea, ¿se define también usted como un ser con espíritu rebelde? Si bien es cierto que daba la apariencia de un ser rebelde, pero es más que eso. Cortázar te regala su máxima lección de vida. El humor abraza tus propias rarezas y la excentricidad cotidiana son la única forma de mantenerte auténtico ante la cotidianidad del mundo moderno. Entonces, ¿se declara usted culpable? Que si me declaro culpable, señora jueza, si soy culpable de algo, es de negarme a vivir una vida predecible. Al igual que Cortázar, me niego a ser un simple espectador de la rutina. Mi único afán ha sido siempre romper con la comodidad de lo cotidiano para demostrar que la imaginación también es un lugar donde se puede vivir. Si para las leyes de su mundo cuadriculado el negarme a una vida predecible me vuelve un criminal, entonces sí, acepto los cargos. Hay hilos invisibles que cruzan el océano. Una noche cualquiera en París, entre tragos de vino y humo de tabaco, Aldo Franceschini y yo nos pusimos a hablar de nuestra tierra. Hablábamos de Mendoza, de los álamos de Uspallata, hasta que la charla encalló en una carretera solitaria de Córdoba, 20 años atrás. Era una noche negra, che, en mitad de la nada, entre Mendoza y Buenos Aires. Nos quedamos sin agua y sin latas con nafta. Solo quedaba esperar. A eso de la 1 de la mañana, vimos unas luces venir a toda máquina y yo me puse a hacer señas con la linterna en mitad de la carretera. Nos hemos quedado sin latas de nafta. No sé si sea posible que nos puedas... Le expliqué el problema rápido, pero sentí que se me apretaba el estómago. Sentí un miedo que no tenía lógica, un terror helado. Atrás no había nadie, pero al lado del conductor... No tengo nafta. Había algo sentado, una forma negra que no se movía, que no giraba la cabeza. Mi brazo era incapaz de encender la linterna. Estaba paralizado y el tipo solo nos dijo, no tenemos nafta, y aceleró brutalmente. Te juro que le di gracias a Dios que se largaran esa noche. Aldo, lo que iba al lado del conductor era un muerto. En los años 30 y 40, Córdoba estaba lleno de sanatorios para tuberculosis. Cuando alguien de Buenos Aires moría allá, las leyes federales aumentaron fortunas para el traslado de los cuerpos. Es así como nació la industria del contrabando de cadáveres. Lo maquillaban, lo sentaban al costado del conductor como si fuera un amigo durmiendo y metían pata a 120 kilómetros por hora en plena noche para llegar a la capital antes del amanecer. Piénsalo un segundo, 5 o 6 horas manejando solo en la llanura, con un cadáver al costado, que se mueve por los baches del camino.
tenía que tener los nervios de piedra. De hecho, algunos de esos conductores terminaron siendo grandes pilotos de carrera, siempre con la muerte bien de cerca. El miedo no siempre viene de los grandes monstruos, sino viene de la fría y absurda realidad humana. A través de este capítulo, Cortázar nos enseña que muchas veces las cosas y la realidad carecen de explicaciones lógicas y racionales. El miedo suele estar más en nuestra mente que en la misma realidad. A veces siento que dentro de mí vive una hidra, un monstruo con muchas cabezas como el de las leyendas que aparecen todos los días. Una cabeza me obliga a ordenar los libros, otra a acomodar los lápices, otra a revisar los discos, los papeles, la mesa. Cuando creo haber terminado con una, inmediatamente aparece otra. Al principio pensé que podía vencerla, creía que bastaba con cortar una cabeza y todo volvería a la normalidad, pero entendí que no era tan simple. La hidra no estaba frente a mí, la hidra era una parte de mí. Cada vez que eliminaba una de esas obsesiones, nacía otra distinta. Entonces comprendí que mi verdadera lucha no era contra el desorden ni contra los objetos, era una batalla conmigo mismo. Quería volver a ser un solo Lucas, vivir sin que cada detalle gobernara mis pensamientos. Pero esa hidra siempre encontraba la forma de regresar. Quizá nunca pueda derrotarla por completo. Tal vez aprender a convivir con ella sea la única victoria posible, porque mientras exista una nueva cabeza que ordenar, corregir o controlar, la hidra seguirá respirando dentro de mí. Este relato nos enseña que todos tenemos una hidra en nuestra vida. A veces vamos a luchar con problemas desde afuera y otras con nuestras propias preocupaciones y pensamientos. La vida no será perfecta ni estará libre de dificultades, pero debemos aprender a organizar nuestras prioridades y aceptar nuevos desafíos sin perder la tranquilidad. Esa es la verdadera forma de vencer la hidra. Esta planta es esta planta. Dorita es igual a Dorita. Se cree que para convivir en la sociedad debemos asumir una identidad estable, pero en ciertos momentos, Dorita A no es Dorita A, ni Lucas B no es Lucas B. Quizá porque cuando las papilas de A rozan las mucosas de B, desaparecen los límites, las diferencias. El yo y tú parecen mezclarse. Se ha perdido la identidad fija de la que hablamos al principio. Cortázar nos enseña que la identidad humana no es única, no es fija, no es permanente. Las personas cambian según las experiencias que viven. El yo que conocemos es solo una versión práctica y simplificada de algo mucho más complejo. Pero en ciertos momentos de intensa conexión, esos límites desaparecen. Y entonces el yo y tú parecen mezclarse. Lucas, sus hospitales parte 1, es un relato que presenta, con humor e ironía, la experiencia de Lucas durante su paso por un hospital, mostrando una mirada crítica sobre la rutina, las normas y el trato dentro de estas instituciones. Una margarita. ¿Enfermeras? Sí, señor Lucas. ¿Puedo tomar una margarita y llevarla a mi cuarto? Claro. Ok, gracias. Enfermeras. Sí, señor Lucas. ¿Podrían traerme un vaso con agua para que la margarita tenga una postura más adecuada? Por supuesto. Gracias. Adelante. Aquí está la margarita.
¿Está bien aquí? Sí, está bien. Aunque ahora que lo pienso, la mesa está llena de revistas y de botellas de agua. ¿Podrían traer una mesita para que la margarita se vea mejor? Por supuesto. Aunque ahora que lo pienso, como muchos amigos vienen a visitarme, no estaría mal unas sillas y sillones. ¿Podrían traerme unas sillas y sillones, por favor? Ahora sí, señor Lucas, ¿y está todo perfecto? Sí, ahora sí. Muchas gracias. Ahora sí voy a dormir un rato. Ya, con su permiso. A través de situaciones cotidianas, se muestra cómo las personas pueden actuar por capricho o dar más importancia a detalles sin valor. Las margaritas no fueron arrojadas por ser simples flores, fueron expulsadas porque recordaban que aún existía ternura en un lugar gobernado por la costumbre. Al caer las margaritas, pareciera que también caía una parte de la esperanza, como si el orden exigiera sacrificar todo aquello que hiciera visible la fragilidad y el afecto. Esta historia de que la margarita es el centro de la atención nos enseña de que las personas pueden ver la realidad de diferentes maneras y a veces damos demasiada importancia en algo pequeño y lo olvidamos lo que es verdaderamente importante. Y también nos invita a valorar el esfuerzo y la buena voluntad de las personas que nos rodean. Y no siempre todo nos puede salir perfecto. No hay nada más bonito que masajearse los pies. Por los clavos de Cristo, Bracamonte. ¡Qué escándalo! ¿Una mujer de tu alturnia? A mí me gusta tocarme los pies. No hay placer más sublime, mi querida Cinamomo. La ñata hacía lo mismo cuando era chiquilla. Se tocaba por aquí y por allá. Una inmoral. ¿Y cómo remediaron esta situación? En la educación de su infancia, bofetada va, bofetada viene. La educación con sangre entra. Hablando de sangre y herencia, la nena sabía de dónde heredar, ¿no cree? No es por meter cizaña, pero la abuela... ¿Qué dice de mi suegra? ¿Una santa? Una santa que de día tomaba vino, pero de noche empezaba con el vodka y con todo lo que esté en sus manos. ¡Ay! ¿Cómo se consumía en el alcohol? Mentiras de pasillo. Le diré, con la educación que yo le daba a la ñata, no le queda ninguna de esos malos hábitos, influencias. Está completamente limpia. ¿Yo darle vino a esa malagradecida? Oh, no se exalte, Cinamomo. La ñata es un encanto, una joya de la sociedad gracias a sus firmes métodos. Menos mal que los reconoce. Por cierto, ahora la ñata ya está en Tandil, lejos de las malas lenguas y de los vicios. A través de la frase de la señora Cinamomo, la letra con sangre entra, Cortázar nos invita a cuestionar la forma tradicional que conocemos de gritos, golpes, y nos enseña de forma irónica y humorística que la mejor forma de convivir con los demás es a través del diálogo, del respeto y no mediante normas que muchas veces solo suelen imponer más miedo. En medio de una gran batalla, un joven guerrero levanta su escudo para enfrentarse a sus enemigos. A su alrededor hay caos, miedo y violencia. Sin embargo, Cortázar nos invita a no mirar toda la guerra, sino a detener nuestra mirada en un solo personaje. Así comienza un viaje en el que descubriremos que cada detalle puede contar una historia diferente.
Ahora nuestra mirada cambia. Ya no vemos solamente al guerrero, sino a una mujer que lo observa con cariño. Ella representa el amor, los recuerdos y la esperanza que existen incluso en medio de la guerra. Cortázar nos muestra que detrás de un soldado también hay una persona que ama y es amada. Finalmente, el guerrero deja la batalla y descansa junto a un manantial. Mientras observa el agua, recuerda a la mujer que lleva en su corazón. En ese momento, comprendemos que la verdadera lucha no solo ocurre en el campo de batalla, sino también en los recuerdos y sentimientos de cada persona. Así, Cortázar nos enseña que todo depende de la dirección de nuestra mirada. Si miramos la guerra, veremos violencia, pero si miramos más allá, encontraremos amor, esperanza y humanidad. Ya. Esta historia nos enseña que no todos vemos un punto desde una misma perspectiva. Todos entendemos, interpretamos a nuestra manera. Por eso no es juzgarlo como nosotros queremos, sino de poder ver otro punto de vista y poder dar esa solución. Y después de hacer todo lo que hacen, se levantan, se bañan, se entalcan, se perfuman, se peinan, se visten y así progresivamente van volviendo a ser lo que no son.